10 medidas para acabar con el terror islamista de los falsos refugiados que han matado en Solingen, en Mannheim o en Algeciras. Primera, que ustedes pidan perdón y se vayan a casa. Bueno, sobre el primer punto voy a mencionar sobre cada uno de los puntos. Me parece bien que hable específicamente del terror islamista, porque creo que en gran medida ha sido la diferencia cultural y el odio desde los islamistas hacia el resto de culturas lo que ha hecho que sea tan peligroso esta invasión que han sufrido en España y en general en Europa. Entonces, buen punto primero decir que hable del terror islamista, que sea específico en cuanto a eso y que también sea claro en cuanto a la gente que está ahí metida, que ellos han promovido esa invasión, que ellos han permitido y han promovido que destruyen culturalmente, que destruyen la seguridad de sus países. Segunda, no mentir. La inmigración masiva, ilegal e indiscriminada no es ni buena ni inevitable. Es un crimen y un peligro para la supervivencia de Europa. Tercero. Punto importantísimo y a tener muy en cuenta la multiculturalidad y todo esto que nos promueven y todo esto que nos dicen alrededor del mundo de que la multiculturalidad es positiva y que por tanto la invasión de cualquier tipo de cultura de forma ilimitada y de forma incontrolada es también positiva, es totalmente falso. La multiculturalidad no es positiva, la multiculturalidad es un perjuicio realmente para las poblaciones, es algo totalmente negativo, es algo totalmente indeseable, algo que no se debe buscar. Esta multiculturalidad es sin duda el primer paso para la destrucción de los países, es el primer paso para que un país no avance, para que un país no prospere. Lo que genera la multiculturalidad son divisiones y esto es evidente precisamente en los países que son más multiculturales. Es evidente también en los países que se han visto víctimas de una invasión constante de individuos de sociedades totalmente diferentes. ¿Qué es lo que está pasando en Europa? Que es en gran medida también lo que está pasando en Estados Unidos. No es coincidencia la decadencia que han sufrido estos países. No es algo que surgió simplemente y ya. Es el desarrollo constante de la promoción de esta multiculturalidad, de la promoción de la invasión de otras culturas. No es positivo. Dejen de creer que es beneficioso porque no lo es. Es únicamente lo que es el primer paso de destrucción de los países. Lancemos un mensaje al mundo. Digamos, Europa va a dejar de ser el paraíso de los falsos refugiados. Ningún extranjero que entre ilegalmente en Europa obtendrá jamás ayudas sociales, ni permiso de residencia, ni asilo, ni protección. Vuestra protección es nuestra ley. Si incumplís nuestra ley, no tenéis protección. Cuarto. También, punto importante que menciona Buxadé, y es en Europa les dan como una categoría superior al que es inmigrante ilegal que al mismo ciudadano, y es algo que uno ve incluso en términos legales, porque cuando incluso en términos legales y en términos de cómo son percibidos socialmente. Si un inmigrante, si un extranjero, inmigrante ilegal, un extranjero comete un crimen en Europa, generalmente se oculta la nacionalidad de este individuo. Generalmente, casi siempre, se trata de ocultar de dónde es la procedencia de este criminal. Caso contrario, si el delincuente es de origen europeo. Entonces, desde los medios de comunicación y desde la misma ley, se nota cómo hay una distinción y cómo hay de alguna manera un privilegio que tiene el refugiado, que tiene el inmigrante ilegal que comete un crimen. Y si a eso se le suma que viven como reyes sin hacer absolutamente nada, sin merecerlo, porque eso es lo que pasa, entonces lo que están haciendo es promover de forma directa la llegada de gente que va a destruir sus países, la llegada de inmigrantes que únicamente quieren sacar beneficio por la debilidad de sus gobiernos, por la debilidad de ustedes como ciudadanos. Y eso es algo que sin duda tienen que evitar.
Combatir con todos los medios a nuestro alcance las mafias de tráfico de personas, poniendo fin al esclavismo. Combatamos con todos nuestros medios. Entremos en sus casas, asaltemos sus embarcaciones, los detenemos y los metemos en la cárcel. Y también aquellas ONGs que colaboran yendo con grandes barcos pagados con fondos públicos a las costas del tercer estado para traerlos a nuestros puertos. Quinto. Otra realidad que yo he visto, digamos que es de la distancia, que ha sucedido mucho en Europa, y es que estas grandes embarcaciones financiadas por grandes capitales globalistas que únicamente buscan la destrucción de las sociedades andan con sus barcos merodeando los puertos africanos buscando hombres jóvenes para invadir a Europa, que es básicamente lo que han hecho. Han invadido a Europa de esa forma y no es bueno, obviamente no es bueno. Están perdiendo su cultura, están perdiendo su identidad, están perdiendo sus valores. Y además es evidente en algunas ciudades, entiendo que en Italia y en España, donde las poblaciones ya son prácticamente completamente negras o son completamente musulmanas. Son totalmente distantes de la realidad racial y cultural de los territorios que están habitando, y se han vuelto invasiones que han sido nocivas para la población y han hecho emigrar a las poblaciones que hacían parte de esos territorios. Entonces, como digo, no deben promover eso, no promuevan ese mercado de tráfico de personas desde África hacia Europa que se ha generado y que tanto daño le ha hecho a la población europea y también a las poblaciones africanas. Pongamos en marcha el mayor plan de deportación que haya conocido la historia. Sexto, suspender la ayuda. Sí, es bueno, es también necesario. O sea, así como llegaron de forma ilegal, tienen que sacarlos de forma legal, tienen que sacar y mandar a esa gente a su país de origen. Yo creo que lo prioritario siempre es el bienestar de la población de un territorio, y estas invasiones no son para nada positivas. Es necesario deportar, es necesario sacar a esa gente que no le ofrece ningún beneficio a la población, más allá de pronto de un tema deportivo, porque es lo que se ha visto, ¿no? Por ejemplo, Francia, que está totalmente invadida de gente africana y musulmanes, pues ha sacado de pronto un beneficio deportivo, pero el beneficio deportivo no justifica todo el daño social y cultural que han hecho, que están haciendo en estos países. En marcha el mayor plan de deportación que haya conocido la historia. Sexto, suspender la ayuda de terceros países que no controlan su inmigración. No conceder jamás la nacionalidad a nadie que haya entrado ilegalmente en territorio europeo. Control y cierre inmediato de las mezquitas salafistas y wahabistas donde se promueven expresiones contrarias a Occidente. Y otro punto importante también, negar nacionalidades, negar como esas facilidades para que esta gente llegue, para que esta gente haga lo que quiera hacer, para que esta gente sea parte de territorios, y siendo estos individuos y estas masas sociales contrarios a las creencias que hay en Occidente, contrario totalmente a lo que piensan en los países de destino. Y eso es negativo, eso es muy negativo. Eso aumenta índices de delincuencia, índices de asesinatos, índices de violaciones. Es muy negativo y tienen que ser conscientes de eso. Cambiemos el régimen de asilo y, por último, exijamos a todos los medios de comunicación que indiquen el origen y la identidad de los agresores, bajo pena de no recibir subvención pública, para que Jovenlandia deje de ser un país. Un poco lo que les decía, cómo los medios de comunicación cambian la forma en cómo tratan al extranjero en general. Entonces no mencionan la nacionalidad, como que evitan decir la verdad, porque quieren promover esa invasión, quieren promover la invasión de esta gente indeseable que podría estar trabajando por su país. Si quisieran, podrían estar trabajando por su país, podrían estar trabajando por sí mismos en sus países, para un beneficio propio y para un beneficio social en sus países, pero no, llegan a Europa, llegan a sus países de destino a destruirlos, a imponer la visión de mundo que tienen, y eso en gran medida es lo que me parece que tiene a Europa un poco al borde del abismo, un abismo social que si no reaccionan pronto puede ser tarde. Igual creo que todavía están a tiempo, siempre hay tiempo y siguen siendo mayoría, pero tienen que ser más conscientes y tienen que ser más estrictos y no se tienen que dejar llenar la cabeza con los pensamientos que les imponen los medios de comunicación. Tienen que ser más conscientes con la realidad. Muchas veces les van a decir racistas, les van a decir que son extremistas, que son intolerantes,
pero al final son solo palabras. Creo que la prioridad siempre es el beneficio de la población. En el país que sea, y lo digo siempre, el beneficio siempre tiene que ser la población. La búsqueda siempre tiene que ser el beneficio de la población que habita los territorios. Y lo que se están ganando con tanta inmigración son únicamente problemas. No están sacando ningún beneficio. Creo que ya en España en gran medida se han dado cuenta del problema que es la inmigración ilegal. Y eso es bueno. Finalmente se están dando cuenta de que no es positivo. Reaccionen, porque si ustedes no sacan a esa gente que está llegando, después serán ustedes o sus hijos quienes tengan que emigrar de su país. Y creo que eso debe ser de las peores cosas que puede pasar a alguien. Tener que verse obligado a irse a otro lado porque su país ya no lo reconoce, porque su país ya no es seguro, porque ya no ofrece las oportunidades que antes ofrecía. Entonces, sean conscientes de eso, sean conscientes. No sigan cavando más profundo en ese error que llevan décadas cometiendo. Este fue el video de hoy. Si les gustó, no olviden dejar un like, compartir y suscribirse, y nos veremos en una próxima ocasión. Chao.